Saludos a todos y a todas. Es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Gracias a don Alberto también, porque con tanto elogio uno queda mal. Generan expectativas enormes y después las expectativas son insatisfechas, quedan a mitad de camino. Pero tratemos de hacer algo bueno. Vamos a trabajar hoy día con un PowerPoint que ayuda a estar más ordenadito en la materia. PowerPoint que ustedes después pueden recibir si lo piden, si lo necesitan. Y es una manera de ordenarnos en la presentación. Siempre se puede intervenir, plantear preguntas, no hay problema en eso. Vamos a ver si logro compartirlo bien. Ahí estamos. A mí me señalaron como título de la presentación este título que pongo acá, Palabra de Dios como fuente de la espiritualidad diaconal. Incluso un poquito más en concreto, quiero detallarlo como la manera de organizar la presentación hoy día. La primera parte, que va a ser un poquito más larga, es reflexionar sobre qué es la palabra de Dios, dónde encontrarla, cómo escucharla, cómo acogerla. Es una reflexión en torno a la palabra de Dios, que podemos darla como evidente, pero para la Biblia no es un tema evidente. Segundo lugar, la espiritualidad diaconal. ¿Cuál es el sentido de la espiritualidad? Y más específicamente una espiritualidad diaconal. Y tercero, cómo hacer que la palabra de Dios sea la fuente más original y fundamental de la espiritualidad diaconal. El título de la invitación decía eso, la palabra de Dios, fuente más original y fundamental de la espiritualidad diaconal. Vamos a trabajar esos tres aspectos, los dos primeros más positivamente, el tercero quiero que intervengamos más dialogando las cosas. ¿Qué es la palabra de Dios? Quiero plantear por una pregunta un poco aparentemente inocente, pero que ha sido muy trabajada. Quiero apoyarme en dos documentos de iglesia que se los recomiendo si no los conocen en detalle, que son en el Concilio Vaticano II, la Constitución Dei Verbum, sobre la Divina Revelación, que es del año 65, y de Benedicto XVI, la Exhortación Apostólica Posinodal, Verbum Domini, Palabra de Dios, del Señor, Palabra del Señor, que eso es la palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia, del 2010. Sobre todo la Verbum Domini es particularmente interesante, luminosa. Vamos a aprovechar algunos acentos que ella plantea en la presentación de hoy día. Y un punto fundamental que quiero plantearlo de inmediato, porque lo vamos a ir recorriendo a lo largo de todos los aspectos. Primero, la afirmación de fe, que me parece que todos compartimos, de que la Biblia es palabra de Dios. Lo decimos en la liturgia después de leer un texto, esto es palabra de Dios. No es palabra sobre Dios, sino es palabra de Dios. Es Dios mismo que nos está hablando. Pero, segundo elemento que me parece clave y fundamental, la palabra de Dios es mucho más que la Biblia. Es decir, Dios no queda mudo y habla solo a través de la Biblia. Dios nos habla a través de muchos caminos. Nos habla a través de la naturaleza, la creación. Nos habla a partir del modo como somos cada uno de nosotros. Nos habla a través de los hechos de la historia, de los signos de los tiempos. Nos habla a través de la comunidad cristiana, nos habla a través de los pastores de la iglesia. De multitud de formas nos va hablando. Entonces la Biblia es palabra de Dios, pero la palabra de Dios es mucho más que la Biblia. ¿Por qué? Porque la gran palabra de Dios es la autorrevelación de Dios mismo. ¿Qué es su actuar salvífico? ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su acción salvadora. A través de su acción salvadora. Su acción salvífica es la gran palabra de Dios. No es que Dios primero hable, así como diga muchas cosas, sino que hace cosas y luego nos va ayudando a entenderlas. Es decir, la gran palabra es la acción de Dios. Y por lo mismo, como conclusión, que el cristianismo no es una religión del libro, sino una religión del Dios vivo. Lo fundamental del cristianismo no está en un libro, no está en la Biblia, por importante que sea y por importante que haya sido para mí, sino que lo fundamental de la experiencia cristiana es el Dios viviente. El Dios viviente vivo en el pasado y vivo hoy día. Un Dios viviente que hoy tenemos que escuchar.
Esto como punto de partida, dos documentos que nos van a servir de base y unos aspectos fundamentales de la reflexión que vale la pena tener presente desde el inicio. Iré justificándolos más a partir del avanzar. Parto con unas preguntas. ¿Qué es la revelación? La revelación es que Dios se nos da a conocer. ¿Cómo dice el Concilio Vaticano II de esto, la de Verbum 2? Dice, decidió Dios, en su bondad y en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Es decir, Dios se revela él mismo, se da a conocer en su persona y nos muestra su voluntad, a través del cual, este acto de revelación, los hombres por medio de Cristo, palabra hecha carne, tienen acceso al Padre mediante el Espíritu Santo y se hacen copartícipes de la naturaleza divina. Esto, lo que me parece a mí que la segunda frase resume más claramente la cosa. En consecuencia, por medio de esta revelación, Dios invisible, a causa de la abundancia de su amor, es decir, por amor, les habla a los hombres en calidad de amigos y conversa con ellos, a fin de invitarlos a una alianza con Él y acogerlos en ella. Dios por amor nos habla por amor y nos habla de su amor por nosotros. Nos habla en calidad de amigos, conversa con nosotros y nos invita a hacer alianza con Él, a unirnos a Él, a acogerlo a Él. Y esta revelación, como continúa la de Verbum, se hace por hecho y por palabra, es decir, por las acciones salvíficas de Dios y por las palabras de Dios. Entonces la revelación no es que Dios nos dé a conocer algunos secretos, como que le habla al oído a una persona para contarle un secreto, sino que la gran revelación de Dios es darnos a conocer su voluntad, darnos a conocer quién es Él mismo, quién es Él profundamente. Y siendo Él profundamente, invitarnos a la amistad con Él, a la unión con Él. Nos trata como amigos. Esto lo conocemos bien en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Nos trata como amigos, conversa con nosotros. Cuando hay conversación, se espera respuesta. Y ese es el punto crucial de la Biblia. Dios nos habla como amigos, como nosotros acogemos su palabra y respondemos a ella. Un Dios que habla, y no solo que habló en el pasado, un Dios que habla hoy día, no solo que habló en el tiempo bíblico. Hay gente que piensa, antes era tan fácil porque Dios hablaba de todo, se comunicaba con todo. Y hoy día parece que estuviera como mudo. No, Dios ha sido tan difícil de escuchar antes como ahora, y ha hablado tanto antes como ahora. Tomo unos trocitos de la Verbum Domini, esta carta de Benedicto XVI. Dice, la novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros. Es bonita la expresión, Dios se da a conocer en el diálogo que quiere tener con nosotros. La Constitución dogmática de Verbum había expresado esta realidad reconociendo que Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Lo que acabamos de leer. Y luego en el mismo Verbum Domini confesamos que Dios ha comunicado su palabra en la historia de la salvación. Ha dejado oír su voz. Con la potencia de su espíritu habló por los profetas. La palabra divina, por tanto, se expresa a lo largo de toda la historia de la salvación y llega a su plenitud en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Es decir, hay una historia larga. La palabra de Dios viene desde Abraham o desde los relatos de la creación, pasa por los profetas, pasa por el exilio, por el post-exilio y llega hasta el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento está la plenitud de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios viene de antes. Dios nos habló también a través de los profetas, no solo a través de Jesús, aunque en Jesús está la plenitud. Continúa la Verbum Domini. Todo esto nos ayuda a entender por qué en la iglesia se venera tanto la Sagrada Escritura,
aunque la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es una religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino del verbo encarnado y vivo, de la palabra encarnada y viva. Esta frase final la encuentro muy aguda como las cosas del Papa Benedicto. El cristianismo no es una palabra escrita, sino es la palabra viva de Dios, encarnada de Dios. Y el gran problema de entender bien la Biblia es encarnar la palabra hoy día, hacer viviente la palabra hoy día. Esta exhortación del Verbum Domini es un resumen que hace el Papa después del sínodo sobre la palabra de Dios. Y el sínodo tiene un mensaje al pueblo de Dios al final de octubre del 2008, y en ese mensaje dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, son el testimonio en forma escrita de la palabra divina. Son el memorial canónico, histórico y literario que atestigua el evento de la revelación creadora y salvadora. Si la Biblia es un testimonio escrito de que Dios ha hablado y que hemos tratado de entender la palabra de Dios. Un memorial normativo, eso significa canónico, histórico, situado en un tiempo, y literario, que está escrito en textos que tienen estilos literarios distintos, y que da testimonio de que Dios fue creador y salvador de su pueblo. Y aquí viene una frase muy crucial. Por lo tanto, la palabra de Dios precede y excede la Biblia. La Biblia, que si bien está inspirada por Dios y contiene la palabra de Dios divina y eficaz. Si la palabra de Dios es anterior a la Biblia y es mucho más grande que la Biblia. La Biblia es un instrumento para escuchar la palabra de Dios. No es toda la palabra de Dios. Por ese motivo, nuestra fe no tiene en el centro solo un libro, sino una historia de salvación. Y como veremos, una persona, Jesucristo, palabra de Dios hecha carne, hombre, historia. Nuestra fe no tiene en el centro un libro, sino una historia de salvación, en que Dios ha estado junto a nosotros ayudándonos, acompañándonos. Y esa historia de salvación culmina, encuentra su plenitud en Jesucristo, hecho carne por nosotros. Volvamos a la Verbum Domini, que centra todo finalmente en Jesús, que me parece que es el punto crucial. Es una frase más larga, pero creo que es interesante. La especificidad del cristianismo, lo propio del cristianismo, se manifiesta en el acontecimiento de Jesucristo, cumbre de la revelación, cumplimiento de las promesas de Dios y mediador del encuentro entre el hombre y Dios. Él, Jesús, nos ha revelado a Dios. Es la palabra única, definitiva, entregada a la humanidad. San Juan de la Cruz, ese santo del 1500, ha expresado admirablemente esta verdad y cita largamente a San Juan de la Cruz. Porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra viva, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una sola vez, en una sola palabra. Esta sola palabra que nos habló Dios, dice San Juan de la Cruz, es Jesús. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado a él todo, a Jesús, dándonos el todo, que es su Hijo, por el cual el que ahora quisiera preguntar a Dios si querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino que haría un agravio, una ofensa a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa o novedad. Me parece a mí muy aguda esta frase de San Juan de la Cruz. Cuando nos dio a su Hijo, el Padre nos reveló toda su palabra en plenitud. Y como que no tiene otra palabra más que decirnos distinta, sino ayudarnos a entender mejor su palabra original. Es como cuando alguien nos habla de una cosa importante, nosotros decimos entendí, pero después de una semana me doy cuenta, ahora entiendo mejor de qué se trataba. Y después de unos meses entiendo mejor todavía de qué se trataba. Ese es el esfuerzo por comprender la palabra. Y no preguntar a Dios, ¿qué quieres de mí, Señor, hoy día? O que haya una especie de revelación propia para mí. Eso sería una tontería, dice San Juan de la Cruz. Una ofensa a Dios. No poner totalmente los ojos en Cristo.
A mí me hace pensar esto en mucha gente que busca revelaciones de toda especie. En la parroquia donde trabajo hay un caballero que viene a verme con cierta frecuencia y sobre todo me manda todos los días a través de un mail unas revelaciones que tiene un personaje en Estados Unidos, que son Dios Padre que habla. Es la única revelación en que está Dios Padre hablando. Y Jesús como que importa poco. Por más que le he dicho a este caballero que es un buen hombre, que eso es muy curioso para la fe porque Dios no habla a través de Jesús. Él está feliz con su revelación. Bueno, ojalá le haga bien, pero la verdadera revelación es Cristo. Y hay que fijar totalmente los ojos en Jesús, como dice la carta a los Hebreos. Sintetizando, hago un resumen y conversamos un poquito si hay algo que clarificar o reflexionar. Hablando de la palabra de Dios, yo creo que estamos llamados a diversas cosas. Trato de enumerarlas en tres fundamentales, que me parecen las llamadas principales a entender la palabra de Dios. Primero, estar atentos a la palabra que Dios nos dirige, una palabra que nos invita a entrar en un diálogo. No es una palabra muerta, sino una palabra activa hoy, que hoy requiere de una respuesta, de un diálogo. Segundo, que la palabra que está en la Biblia, ser consciente de que la palabra está en la Biblia, pero que es más que la Biblia, es mucho más que la Biblia entera. La palabra de Dios está en las realidades del mundo, en lo que Dios va haciendo en la historia de la humanidad, en mi historia personal, en la manera en que la sociedad hoy día se organiza está la palabra de Dios también. En cómo me hizo a mí Dios, cómo me creó, con mis cosas buenas y malas. Ahí está Dios presente. Una palabra que está en la Biblia, pero que es más que la Biblia, que eso es fundamental de comprender a mi entender. Que fue la gran insistencia del Papa Benedicto. Y ver cada día con mirada renovada a Jesús como la plenitud de la palabra de Dios. Y si cualquier lectura de la Biblia hay que hacerla terminar en Jesús. Si yo, leyendo un texto, no lo hago desembocar en Jesús, lo estoy entendiendo mal, lo estoy entendiendo cambiado. O las cosas culminan en Jesús o no las hemos entendido bien. Diciendo Jesús las lleva a plenitud, Jesús las encarnó, las vivió o las modificó, o refiriéndolas a Jesús concretamente. Bien, eso es lo que quería plantear en el primero de los tres puntitos sobre el sentido de la palabra de Dios. No sé si estamos más o menos claros, si vale la pena alguna pregunta, si ha habido algo en el chat que Marcelo haya descubierto. Nada por ahora en el chat, pero damos la palabra y si alguien quiere opinar, preguntar, conecta su micrófono y lo plantea. Jorge, de Sí, Cerro. Jorge. Hola, buenas tardes a todos. Escuchando la exposición de don Eduardo, la verdad es que es muy interesante sobre el esquema presentado relacionado con la manifestación de la revelación de la palabra de Dios. Lo que me llama la atención y siempre cuando se lee un texto del leccionario, abajo dice palabra del Señor, palabra de Dios, y algunos dicen esta es palabra de Dios y muestran la Biblia. Yo considero que esa expresión está de más, porque es evidente que estamos proclamando la palabra de Dios. Me gustaría que el señor Eduardo nos explicara sobre eso. Gracias. Ya. A ver, yo creo que es un tema más litúrgico, si vale la pena el signo de mostrar el libro o no. Podría ser discutible y es un tema más probablemente simbólico de la liturgia. Pero la palabra de Dios no está en la hoja impresa, la palabra de Dios está en el mundo, está en la vida. Es la palabra que Dios me dirige. Es verdad que la hoja impresa me recuerda la palabra de Dios y en ese sentido merece respeto. Pero la palabra de Dios es siempre viva, es escuchada. Por eso la mejor manera de escuchar la palabra de Dios es en la liturgia donde otro la lee. No soy yo que leo el texto, sino que otro me lo lee, otro me comunica la palabra de Dios. Si valga la pena mostrar el libro o no, es un debate de casi de gustos, me da la impresión, más que de una doctrina muy de fondo, me parece. Por lo menos hasta donde logro entenderlo yo. Sí, pero la expresión cuando dicen, esta es palabra de Dios. La que acabamos de escuchar. Ajá. La que acabamos de escuchar es la palabra de Dios. ¿Es correcto?
Yo creo que sí. Ya. Ok, Yo creo que gracias. sí. Ya. Una consulta. Alfredo, adelante. Padre Eduardo, buenas tardes. Muchas gracias por su presentación. Para aclararnos la idea y para hacer una diferencia, usted dijo que Dios está presente no solamente en la palabra, y nosotros no somos religión de libro, sino que también está en nuestro accionar, en la naturaleza, en la vida diaria. ¿Qué diferencia hay entre la presentación que usted nos acaba de hacer de la palabra de Dios y el panteísmo, para que nos quede bien claro? El panteísmo es divinizar la naturaleza, divinizar las cosas. Nosotros hablamos de un creador, no de una naturaleza divinizada, sino de un creador. De un creador que creó todas las cosas y a través de todas las cosas nos habla. Un creador que cuando hace una obra se muestra a sí mismo a través de la obra. Y en ese sentido, la gran diferencia no está que divinicemos la naturaleza, ni las comunidades, ni las personas que nos comunican la palabra de Dios, sino que escuchemos al Creador, no a la criatura, sino al Creador que está detrás de la criatura. Es como cuando yo escucho un lindo cuento o leo o veo un cuadro muy bonito, ese cuadro me habla del pintor o del escritor que está detrás. Entonces yo no sacralizo el texto, sino que voy al autor que está detrás. Y para eso además está el tema de que el texto bíblico es normativo, como decía, es decir, es canónico, es una orientación para decir que lo que está ahí es lo que nos permite descubrir que es palabra de Dios lo demás o no. Padre Eduardo, hay una pregunta aquí en el chat. No sé si don Roberto Figueroa quiere hacerla él mismo o se la leemos. ¿La leo? ¿Sí? Parece. Dice, ¿cómo aprender a leer la palabra de Dios en el mundo de hoy? Nos resulta fácil leerla en la Biblia. Eso va a ser el tercer puntito. Lo dejamos pendiente para más ratito, para no adelantar los procesos. O si no, sigamos y después nos detenemos después del segundo punto. Alguien dice, escuché por ahí que Cristo es el rostro divino del hombre y el rostro humano de Dios. Yo creo que ciertamente eso es posible. Es cierto, es una frase muy hermosa. Es el rostro humano de Dios en plenitud y es el rostro divino del hombre porque es el hombre que vivió en plenitud su vocación humana. La vivió en plenitud porque se hizo servidor hasta el extremo, que eso nos va conduciendo al segundo punto, que es el diaconado. Se hizo servidor hasta el extremo de su experiencia de dar la vida. Por eso lo más alto del hombre se expresa en Jesús y en Jesús se nos muestra el rostro humano de Dios. Son las dos expresiones que podemos jugar con ellas. ¿Alguna preguntita más que haya o vamos al PowerPoint de nuevo? Padre, quiero hacer una consulta. Cuando uno hace un taller de Biblia, normalmente se nos dice que, como lo dice San Jerónimo, el que no lee la palabra de Dios no conoce a Dios. Y por lo que yo entiendo, que no solamente ahí uno se encuentra con Dios, sino que también en el día a día y en las circunstancias de la vida también. Eso También. es como la pregunta. Gracias. La Biblia es como el lente, es como el anteojo desde el cual uno puede mirar la realidad y descubrir la presencia de Dios. Dese cuenta usted, por ejemplo, que un médico tiene una sensibilidad especial para reconocer unas enfermedades. Y ve a una persona y dice, esta persona está enferma de tal cosa. Los amigos lo ven y le dicen, no sabemos qué te pasa. ¿Cuál es la diferencia? Que el médico se ha formado la mirada para descubrir la enfermedad en otro. Y los demás no tenemos la mirada formada. ¿Cómo queremos reconocer a Dios? En eso la Biblia nos ayuda a formarnos la mirada para encontrarlo presente en nuestro mundo. Si no vemos un mundo y decimos un mundo pagano, un mundo bárbaro, un mundo donde Dios ya no está, pero Dios sigue estando. ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo lo descubrimos? Ese es el desafío de leer la Biblia bien. Pero para eso afinar el lente, porque cuando uno usa anteojos, como está usted, y uno se saca los anteojos, ve todo mal, ve todo distorsionado. Y después se lo tiene que poner y aprende a ver mejor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, José.
Bien, sigamos con el PowerPoint para que no nos atrasemos mucho. Bien, estamos ahí en el resumen de la cosa. Vamos a meternos en el tema de la espiritualidad diaconal. Yo el patú aquí metiéndome a hablarle a los diáconos del diaconado, pero algo hay que decir. Parto por la palabra espiritualidad. El Espíritu Santo tenemos que imaginarlo como la fuerza vitalizadora de Dios, como el vínculo de amor, como el ardor del corazón, diciendo la palabra a los discípulos de Maús. Es el vigor de la fe, es la energía interior. El Espíritu Santo es fuerza, es energía, es vitalidad. Es como cuando hay amor verdadero, uno es capaz de cualquier cosa. Si no, pregúntenle a los adolescentes enamorados, son capaces de cualquier cosa si están enamorados. ¿Por qué? Porque el amor los dinamiza, los vitaliza. Es capaz de aguantar, de soportar todas las cosas, de trabajar, de empeñarse, de esforzarse, porque ese amor que está uniéndolo le da fuerza. El amor de Dios es el don del Espíritu. El amor de Dios es el vínculo de amor, el Espíritu Santo. Ese ardor, ese entusiasmo interior, el vigor de la fe. Vivir espiritualmente, por lo mismo, es vivir en el Espíritu. No vivir en las nubes, sino vivir en el Espíritu. Es decir, vivir con intensidad, dejándose transformar el corazón con la fuerza del amor de Dios. Dejándose transformar el corazón. Porque a veces no nos dejamos amar. Y cuando no nos dejamos amar, no nos dejamos conmover por el amor de otros. Y a veces no nos dejamos amar por Dios. Y no nos dejamos conmover por el amor de Dios. Sino que nos quedamos en la superficialidad y en la cáscara. Vivir intensamente. Les pongo un ejemplo que tiene que ver mucho con el diaconado. Cuando Jesús, en la última cena, en el capítulo 13 de San Juan, lava los pies de los discípulos, Pedro no quiere que lo laven. No quiere dejarse tocar por el amor de Dios que lo va a lavar. Cuando Jesús va a lavarle los pies a Pedro, a mí, Señor, no. Si quieres yo te los lavo a ti, pero tú no. No se deja amar por Dios y no se deja conmover por la experiencia de Dios. Entonces, en ese sentido, vivir espiritualmente es vivir intensamente, dejándose tocar por el amor que los otros tienen. Los otros tienen a Dios y los otros tienen para mí. La superficialidad es dar explicaciones simples. Como que Pedro diría, no, Señor, si ya me lavé los pies antes. O no, Señor, me toca a mí que soy tu discípulo. Eso es quedarse en la cáscara, no ir al fondo del tema. Vivir espiritualmente es también vivir con alegría, vivir con entusiasmo, vivir por desborde de amor, lejos del espíritu de funcionario. Vivir espiritualmente es lo contrario a vivir como funcionario. El funcionario cumple un horario, hace tareas, timbra las cosas, hace lo que hay que hacer y no hace nada más. El que quiere hace infinidad de cosas. Para el que quiere nada es imposible, para el amor nada es imposible. Entonces vivir espiritualmente es vivir con alegría, vivir entusiasmado, vivir desbordando el amor que uno tiene por Dios y que Dios ha tenido por uno. Y por lo tanto no ser un funcionario medio enrabiado, mirando el reloj para cuando se cumple el plazo del trabajo y poder irse, sino un hombre que vive desbordado de amor. Y el diaconado, me parece que en este contexto es el sacramento, la dimensión básica de todo ministerio en la Iglesia. El fundamento imprescindible de todo ministerio, el servicio. El diaconado es sacramento del servicio. El servicio yo lo imagino como el cimiento de todo ministerio. Cuando uno quiere hacer un edificio, lo primero que hace es el cimiento. Es el primer paso. Un cimiento que incluso después queda como un poquito escondido. Pero el edificio se sostiene por el cimiento. Le quitamos el cimiento y se cae todo. Se rompe el cimiento y se rompe el edificio entero, por muy lindo que esté para arriba. Es decir, todo ministerio de la Iglesia se articula sobre una experiencia de servicio o es un falso ministerio, es un ministerio distorsionado. El ministerio de la Iglesia es para servir. Ese es el fundamento imprescindible de todo ministerio. Y por ahí partimos por el diaconado.
Y el diaconado permanente, como diremos un momento más, es sacramento de esta experiencia, es sacramento de esta dimensión de que todo está puesto en el acento está puesto en el nivel del servicio. Se han publicado hace poquito en la diócesis unas orientaciones sobre el diaconado permanente, identidad, vocación y servicio en el diaconado permanente. Tiene un parrafito sobre la identidad del diácono permanente que me parece a mí fundamental y es mejor de todo lo que yo pueda decir. Su identidad, dice del diácono, está firmemente enraizada en Cristo y por lo mismo su identidad no puede reducirse a una simple funcionalidad. No es un funcionario, un diácono no es un señor que hace tales y cuales cosas. Es una identidad que es un sacramento, es un signo señalado de que Cristo, de ese Cristo que se ha puesto a la mesa de la vida como servidor de la humanidad. Cristo se ha puesto a la mesa como servidor. No se sentó en la cabecera, sino que se puso como servidor. Es como todo sacramento, memoria viva de Cristo. En este caso de Cristo servidor, que le recuerda a todo el pueblo de Dios que el señorío de la Iglesia, que la dignidad de la Iglesia no está en ponerse como dominadora de los demás, sino en hacerse servidora de todos. Esta frase me parece muy bonita y muy de acuerdo con todo lo que nos ha dicho el Papa Francisco en estos años recientes a Chile. Lo esencial, la gran dignidad de la Iglesia es ponerse no como dominadora, no como poseedora de una verdad o de un prestigio o de una experiencia que tenga que imponer a los demás, sino como servidora de todos, como servidora de la humanidad. Entonces el diaconado permanente es un sacramento de este Jesús servidor. Y para recordarle a la Iglesia que sin esa experiencia de Jesús servidor, todo el andamiaje del ministerio y del servicio de la Iglesia cae por tierra. Si no es para servir, no sirve para nada, finalmente. Por lo tanto, sintetizando este puntito que me parece a mí muy simple, muy breve, creo que estamos llamados a, en primer lugar, hacer carne lo que estas orientaciones sobre el diaconado permanente dicen citando a Lucas 22, 27. Lo citan muy hermosamente. Pregunta el texto de Lucas, pregunta Jesús, ¿quién es el mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Pues, dice Jesús, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Es decir, no es que diga yo que el servicio es lo más alto que puede hacer una persona, sino que es más alto el que está a la mesa, pero yo soy servidor. Diciéndome servidor me hago lo más digno posible. Esto significa algunas cositas más concretas, a mi entender. Primero, aprender vitalmente el valor y la importancia evangélica del servicio. Entender que el servicio, evangélicamente hablando, lo fundamental de todo. A mí me impresiona mucho el recorrido del Antiguo Testamento en algunos campos. En este campo me parece muy interesante recorrerlo, cómo el primero Israel entiende que la elección de Dios es una elección para privilegiarlo, para cuidarlo, para protegerlo. Si Dios lo ama no le va a pasar nada, Dios lo va a cuidar siempre. Incluso va a poder imponerse a los demás pueblos porque él está amado por Dios. Y de esa experiencia de una elección, privilegio, vamos pasando en el Antiguo Testamento la experiencia de una elección para un servicio. Y la figura más alta del Antiguo Testamento era el servidor sufriente. Esos textos de Isaías en que dice, este es mi servidor, el que ha entregado la vida por los demás, los textos que usamos en Semana Santa, el Viernes Santo sobre todo. Este hombre es mi discípulo amado porque es el que ha sido capaz de hacerse servidor hasta el extremo. Aprendió vitalmente el valor del servicio. Porque nosotros todavía de repente seguimos pensando de que conocer a Dios y servirlo es un privilegio que nos va a proteger del mal, nos va a cuidar, nos va a hacer salir adelante bien, nos va a permitir estar más seguros que los demás. Cuando es una fregatina la elección de Dios, es invitarnos a hacernos servidores, sabiendo que siendo servidores encontraremos la plenitud, no negando el servicio. Como el siervo de Yahvé en Isaías,
que después de entregar su vida por todos verá la luz. Verá la luz y verá la plenitud. ¿Por qué verá la plenitud? Porque entregó su vida por amor. Como dice el Evangelio de San Juan, yo doy mi vida libremente, dice Jesús. Nadie me la quita, yo la doy por fidelidad al Padre. Ese es el que ve la luz. Segundo, yo creo que estamos llamados a ahondar la experiencia de Jesús de Nazaret como servidor, entrando en un diálogo espiritual con los textos bíblicos. Entender a Jesús de Nazaret como un servidor. Porque claro, decimos es un Mesías, pero ¿cómo entendemos al Mesías? ¿Como un rey y le ponemos corona a Jesús? ¿Lo entendemos sacerdotalmente y le ponemos vestimentas sacerdotales y estola y todo? Y a veces corona además todavía. ¿O hacemos de Jesús un servidor? ¿Cuál es el signo más hermoso de Jesús? El signo más hermoso de Jesús es la cruz, que preside nuestros espacios litúrgicos. La cruz de Jesús está triunfando, porque está siendo capaz de entregar su vida. Porque cuando nos va bien, todos estamos dispuestos a que nos vaya bien y a enorgullecernos de que nos va bien, sino que por nosotros nos va bien. Pero cuando entregamos la vida, nos cuesta tanto. Nos cuesta tanto olvidarnos nosotros mismos y dar la vida por los demás. Por eso Jesús triunfó en la cruz. Y no triunfó porque le pusieron corona, sino corona de espinas. No triunfó porque le pusieron vestiduras reales o sacerdotales, sino que lo despojaron de toda vestidura. Ese es el triunfo de Jesús. Entender a Jesús como servidor. Luego limpiar la mirada para ver mejor las necesidades de quienes están cerca nuestro. Limpiar la mirada para darnos cuenta de que la gente nos necesita. Necesita del Evangelio, necesita de la verdad de Jesús. Necesita de una palabra de afecto. Necesita de un servicio. Yo creo que parte de lo que la pandemia nos ha ayudado a darnos cuenta de que hay mucha gente necesitada. Mucha gente necesitada por todos lados, por todas partes. Y esa gente necesitada es la que está esperándonos. Y nosotros a veces no nos damos cuenta. Yo les pongo ahí la genialidad de un buen mozo. A mí me impresiona que el diácono significa servidor de las mesas. Servidor de las mesas en buen chileno es un mozo. Un mozo de un restaurante, por ejemplo. Un servidor de las mesas. ¿Y cuál es el buen mozo? El buen mozo no es el que va cada minuto a preguntar, ¿te hace falta algo? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Dime cualquier cosa. Porque ese es un pesado. Tampoco es buen mozo el que se va lejos de la mesa y hay que ir a buscarlo, llamarlo 1000 veces para que aparezca. Sino que el buen mozo es el que está atento sin hacerse presente. Está atento a lo que están haciendo los que están sentados en la mesa. Y se da cuenta de qué están haciendo, qué está pasando con ellos. Y si le falta algo, de inmediato va a ponerse al servicio de ellos. Se da cuenta que se le acabó el agua o el vino, y de inmediato lleva un jarro nuevo o una botella nueva. No les pregunta, ¿quieren más vino? Sino que les lleva. Y si la genialidad del buen mozo es estar discretamente apartado, pero perfectamente atento a lo que los demás están viviendo, para que en el momento que necesita algo, yo se lo pueda aportar. Por lo tanto, hay que tener la mirada limpia, sacada de uno mismo y puesta en el otro. Y eso nos cuesta muchísimo, a mí por lo menos. Por lo mismo necesitamos enseñarnos unos a otros a estar en medio de la gente como el que sirve. Y esto creo que es la tarea esencial que el diaconado le puede prestar a la iglesia, el diaconado permanente. A los curas, que todos hemos sido diáconos en algún momento, se nos tiende a olvidar. Ah, sí, una vez fui diácono, una vez fui servidor, pero ahora me siento en un trono. Eso sería la perversión. ¿Cómo todos tenemos que ayudarnos a estar presentes en medio de la realidad como el que sirve, como Jesús? Presente pensando en los demás, no en uno mismo. Presente para servir a los demás, porque si no nuestro servicio se hace inútil. Hemos puesto dos elementos, la palabra de Dios y este sentido del diaconado, muy brevemente presentado, porque ustedes lo conocerán mejor que yo. Y sobre ese telón de fondo les quiero plantear la pregunta fundamental, que es la pregunta del tema. ¿Cómo hacer que la palabra de Dios sea fuente más original y fundamental de la espiritualidad diaconal? ¿Cómo hacer que la palabra de Dios sea la fuente original, más importante y más básica de una espiritualidad diaconal? Yo creo que este es el desafío de hoy día.
Quisiera invitarlos a ustedes a que piensen un ratito en cómo la palabra de Dios ha sido para ustedes una fuente de espiritualidad. No que conversemos que es difícil, sino experiencias positivas que ustedes hayan vivido o que hayan visto en otros. ¿De qué manera la palabra de Dios me ha ayudado a enfrentar la espiritualidad diaconal? Compartamos alguna experiencia a manera de enriquecernos mutuamente, experiencias que nos hayan ayudado a iluminar mejor la palabra de Dios, a entender mejor la palabra de Dios, a hacer la vida en nosotros. Y hacer que la palabra de Dios sea elemento de nuestra experiencia diaconal. Se tiran al agua en el orden que quieran. Jorge. La verdad es que la parte de la exposición que acaba usted de presentarnos realmente llega, porque nosotros como diáconos que estamos frente al que sufre, al necesitado, a mí realmente la palabra que me ha tocado siempre, que es el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, en que dice, tuve hambre, no me diste de comer, estuve preso, no me visitaste, estuve enfermo. Y la verdad es que para mí esa es parte esencial de lo que es el servicio de la palabra en el diaconado. Porque si Dios nos llamó al servicio, tenemos que, al ejemplo que usted dice, el mozo que está atento a lo que pasa a su alrededor, ver la necesidad en cada hermano, en cada situación. Entonces, yo creo que esa palabra a mí siempre la saco a colación, sobre todo en las homilías que de repente me toca dar, sobre todo en los responsos, que realmente el hombre que se fue tiene que presentarse cara a cara con Dios y realmente sentir el juicio de Dios. Y yo creo que ese también va para nosotros, que estamos al servicio del pueblo de Dios. Si no cumplimos lo que nos manda esta palabra, realmente a veces la gente se da cuenta de qué calidad de personas somos como diáconos. Uno. Ya me encuentro en la zona de Grecia. Quisiera comentar de que cuando uno ve o recorre un lugar, una parroquia o un grupo, lo que la gente más valora de las personas es su disponibilidad y servicio. Mucho más que sus capacidades, que su genialidad, valora su disponibilidad. Y ahí el diaconado es un punto clave para eso. Para acordarnos a todos de ese punto fundamental. Bien, no sé si hay otro que quisiera compartir un poquito más. Hay varios compartires que han ido a través del chat, insistiendo en la lección divina, por ejemplo. Yo quisiera compartir. Sí, Joaquín. Buenas tardes. Primero, disculpa, me incorporé atrasado y vengo realmente conmocionado y tocado por la palabra del Señor. Él es la palabra. Estaba celebrando una liturgia de la palabra en la capilla. Llegaron 3 difuntos, 3 hermanos jóvenes, Úfale. muertos en un accidente junto con su padre. Iban a pasar las vacaciones con su padre en el norte. Está la mamá acá sola. Y la verdad es que primero me tocó la palabra de hoy, Dios es amor. ¿Cómo derramar amor? ¿Y qué es amor, no? No es el añuñú, que no es lo que usted decía, la disponibilidad, el contener, en fin. ¿Cómo consolar a esa madre? Jesús sintió compasión de ellos, decía el texto del Evangelio de hoy. Y denle ustedes de comer. Señor, ¿pero qué le doy? ¿Cómo la consuelo? ¿Cómo la contengo? Solamente con la palabra, con la acción, con la disponibilidad, o sea, con el amor. Todavía estoy conmocionado por lo que eso significa, esa madre que abruptamente ha quedado sin sus 3 hijos, físicamente, diríamos,
Y eso, como la palabra del Señor me lleva a confiar en ese momento, a ser transmisor del amor de Dios, ser ese puente del amor de Dios para ella. Eso quería compartir. Muy, Gracias. muy hermosa la reflexión, Joaquín, porque en el fondo no somos nosotros los que vamos a alimentar a alguien, como dicen los discípulos, sino que es Jesús mismo que lo alimenta a través de su palabra. Tenemos que tener la capacidad de transmitir la palabra de Jesús, no nuestra palabra. Pues como los apóstoles hubiesen querido decir, nosotros tenemos nuestro pan y vamos a multiplicarlo. No pueden multiplicarlo. Es Jesús quien lo multiplica. En el sentido, la fuerza de la palabra viene cuando somos capaces de traspasar la palabra de Jesús. Por eso es muy hermosa tu reflexión. Buenas noches. Muy buenas. Soy Andrés Cortés. Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Ante la pregunta y el contenido desarrollado, reflexionando, lo que me surge es, para actualizar la palabra, para vivirla, lo que resuena dentro de mí es buscar cada día la relación con el Espíritu Santo. Y es decir, la oración, el encuentro con la misma palabra, la vida, porque viendo que la Biblia nace de la vida y el Espíritu habla en la vida, entonces particularmente ahorita siento que es en la relación con el Espíritu, en la oración, donde Claro. va conduciendo, porque Él es el que inspira la palabra, inspira la vida. Entonces siento como esa motivación, esa invitación a profundizar en la vida de oración, en la vida de la... Se nos congeló. Ahí se quedó, Andrés. Se quedó congelado el pobre. Pero lo que estaba diciendo es muy importante en el sentido de que el Espíritu es el que está en el origen de la palabra y el Espíritu es el que está también acompañando a quien la lee hoy día, a quien la predica hoy día y la lee hoy día. Ahí parece que volvió Andrés. Bien. Sigo con una especie de resumen final y si nos queda un tiempo, lo dedicamos a conversar más globalmente sobre el planteamiento. Volvemos a nuestro querido PowerPoint. Esta es como mi respuesta a lo que yo les preguntaba a ustedes, pero claro, tuve más tiempo y la armé más. Algunas pistas de trabajo. Quiero plantearles 3 pistas de trabajo. Las titulo Renovar, las 3. Renovar porque no es algo que sea totalmente desconocido, sino que hay que revitalizarlo. Revitalizar la conciencia de que lo esencial del ser cristiano no consiste en adherir a una doctrina o practicar una moral, sino en el encuentro con una persona que cambia nuestro modo de ser y le da una orientación definitiva a nuestra vida. Lo esencial de ser cristiano no es saber cosas ni practicar cosas, sino que el encontrarse con Jesús, que cambia nuestra manera de entender la vida, que nos da un sentido a la vida. Como la fe tiene que ser encuentro personal con Jesús y la palabra tiene que ser encuentro personal con Jesús. Es un punto crucial. Segundo, renovar un diálogo de escucha mutua entre Jesús, la realidad del Chile de hoy, sociedad e iglesia, y nosotros mismos. ¿Cómo hacemos dialogar? ¿Cómo juntamos a Jesús y la palabra de Dios en la Biblia y Jesús en la historia? La realidad del Chile de hoy o del mundo de hoy, qué pasa en la sociedad, qué pasa en la iglesia. Estamos en años muy complicados, tanto socialmente como eclesialmente. ¿Y qué pasa con nosotros mismos también? Que también estamos complicados. Tengamos la edad que tengamos, de repente vivimos complicaciones, oscuridades. La gente está cambiando mucho y por lo tanto de repente también nosotros cambiamos mucho.
Y eso nos complica. Y en este diálogo la Biblia es como la purificadora de la mirada. La Biblia es la que me ayuda a entender mejor las cosas. Me saca prejuicios. Yo creo que ese es el punto crucial. Me saca prejuicios. Yo a veces hago muchos cursitos bíblicos por ahí. Y cuando la gente dice, ¿cómo el Dios del Antiguo Testamento podría decir ojo por ojo, diente por diente? Qué cosa tan terrible, qué cosa tan no cristiana y nada acá. Y ustedes le digo, yo vean la tele, hay una persona que hizo algo, mató a alguien, mátenlo al tiro de inmediato. Si mató, mátenlo. Si pegó, péguenlo. Si robó, róbenle. Pero es que estamos haciendo lo mismo. Y nos escandalizamos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos ayuda a tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Nos hace como de espejo, de alguna manera, de nuestra experiencia. Y en ese sentido nos ayuda a purificar la mirada. Y renovar la conciencia de que el hacerse servidor es la experiencia espiritual más importante de la tradición bíblica. Y por lo mismo la atención a aquellos que necesitan de nuestro servicio. Hacerse servidor es lo más interesante para toda la tradición bíblica. Al punto que el Mesías se va a ser entendido como un servidor. Un Mesías siervo de Yahvé, servidor de Dios. Y Jesús es el servidor, que es la cumbre de toda la revelación bíblica. La cumbre de la revelación bíblica no es Salomón en su gloria y en su esplendor. No es David triunfante. No es Aarón sumo sacerdote, no es Moisés en el monte Sinaí. La cumbre de toda la Biblia es Jesús, para el creyente cristiano. Y en Jesús, ahí se encuentra el servidor. Es el gran servidor. Y por lo mismo, el cuidado especial de aquellos que necesitan del servicio. ¿Quiénes necesitan del servicio? Necesitan los más pobres, los más desamparados, los más sufrientes, los más discriminados, como eran en el Antiguo Testamento las mujeres, los niños, los extranjeros. Todos los que tienen mayor dificultad necesitan de ser servidos. Y por lo tanto, en mi respuesta de amor a los pobres, a los abandonados, a los sufrientes, a las mujeres, a los niños, a los extranjeros, a cualquiera que esté necesitado, ahí se va a jugar la verdad, mi compromiso de fe. Para mí son los 3 puntos que nos ayudan a entender mejor la Biblia, aunque parezca ser tan distinto. Primero, que lo fundamental para nosotros es una persona. Y si la Biblia nos pone en contacto con la persona, bendito sea Dios. Si nos pone en contacto con teoría o con historia, no sirve para nada. Segundo, que tenemos que hacer un diálogo. Y interpretamos a la vez Jesús, la realidad actual y nosotros mismos. Y saber que hacerse servidor, eso es lo más importante de todo. El Evangelio de San Juan lo repite infinitas veces este tema. ¿Cómo la Biblia nos ayuda a encontrar la palabra de Dios? Cuando la leemos desde preguntas nuestras que sean vitales, es decir, de cosas que realmente nos importan. Si nos sacamos a la Biblia diciendo, ay, hay que leer la Biblia, tengo que hacer un rato de oración, ay, qué texto tomo, bueno, tomo el que me ofrece para el día, no voy a poder encontrar nada. Sino que si yo me acerco al texto del día y digo, ¿qué me va a decir el Señor hoy día? ¿Y qué problemas llevo yo? Señor, vengo a rezar contigo porque me está pasando esto. Como nos compartían recién, vengo de un encuentro tremendo con la muerte de los hijos, de los hermanos, del papá, esa señora que perdió a sus hijos. Bueno, esa es la pregunta que yo traigo. ¿Cómo enfrento ese dolor? Y de esa pregunta el texto se me hace vital, porque la pregunta es importante. ¿Cómo enfrentamos el dolor? Es una pregunta que realmente nos importa. Y si de esa pregunta yo leo el texto, que sea el texto del día y no lo busque yo, el texto me va a hablar y va a ser apropiado. Siempre que la pregunta sea interesante, el texto va a ser apropiado. Luego, cuando vinculamos la Biblia con nuestra experiencia, la vinculamos íntimamente con nuestra experiencia, llegando a descubrir que nuestra experiencia está reflejada en ella. No sé si a usted le ha pasado de repente decir que lo que nos estamos viviendo está reflejado en la Biblia, como que la Biblia ha sido escrita para nosotros. Todo el proceso de meditación bíblica. La meditación bíblica es para que uno descubra que detrás de la Biblia hay una experiencia humana muy semejante a la propia. No idéntica, no igual, los tiempos han cambiado, pero muy semejante. Problemas vitales, humanos, muy semejantes. Y por lo tanto, yo veo mi experiencia reflejada en ella.
autores antiguos, los primeros siglos de la Iglesia, dicen que hay que leer el texto hasta que uno llegue a hacerse dueño del texto. Y casi llega a pensar que el texto lo ha escrito uno mismo. Que uno mismo ha escrito lo que ahí está dicho porque es escrito para uno. Está reflejando la experiencia que uno tiene. Tercero, cuando relacionamos la Biblia con el conjunto de la realidad, saliendo del enclaustramiento bíblico. A veces los hermanos pentecostales, o algunos grupos más cerrados de pentecostales, son enclaustrados en la Biblia. Lo que dice la Biblia, eso tiene que ser. Si no lo dice la Biblia, no sirve para nada. Si la Biblia nos aporta cosas, pero tenemos que juntar toda la realidad con la Biblia. Y no solo algunas cositas especiales, algunos temitas religiosos, sino todo lo que somos. Mientras más cosas juntemos a la Biblia, mientras más cosas le preguntemos a la Biblia, más la vamos a entender. Cuando la lectura suscita en nosotros una respuesta orante a Dios, para pedirle escucharlo bien y hacer realidad su palabra. La lectura de la Biblia despierta en nosotros una respuesta de Dios. Señor, vamos a seguir con el ejemplo que nos planteaban en el delante. Tengo que encarar el dolor. Ayúdame, Señor, a encarar mis dolores. Ayúdame a tener una palabra apropiada para esta pobre señora que se le murieron los hijos y el marido. Si yo logro traspasarlo a oración a Dios, es que entendió bien la palabra. Y cuando nos convierte, lo más importante de todo, haciéndonos ver las cosas con ojos nuevos. Cuando nos convierte y nos cambia. Es tonto lo que voy a decir, pero si yo pensaba que el dolor era siempre una cosa superficial, que se pasaba con aspirina o cosa parecida, me doy cuenta hoy día al ver esta familia muerta, que el dolor es más grave, que el dolor no se pasa con aspirina. Y no olvides un ratito, ya se le va a pasar, no se preocupe mucho, porque esa señora no se va a olvidar nunca más de lo que vivió. No tiene que hacer toda su historia, de aquí en adelante, con este hecho doloroso en que quedó su vida. Entonces nos convierte haciéndonos mirar las cosas con ojos nuevos, sacándonos de ingenuidades. Y si la Biblia nos ayuda a encontrar la palabra de Dios, si la leemos desde preguntas interesantes, si la vinculamos a nuestra experiencia, si la relacionamos con todo lo que estamos viviendo, si somos capaces de orar a partir del texto, y finalmente si nos cambia la mirada, que sería la meta final. Ustedes han hablado de muchos métodos. Yo quisiera recordar estos métodos que a mí me parecen más clave, pero recordarlos simplemente, y les van a quedar en el PowerPoint como recurso. El primer método usado para leer la Biblia espiritualmente es la lección divina, que es un método muy simplecito si uno no se complica la vida. Es leer. Primero es entender objetivamente el texto, entender bien la frase, si hay una palabra que no entiendo, tratar de clarificarla, si hay una costumbre que no comprendo, tratar de entenderla. Y dejarse tocar por la alteridad del texto. Es decir, el texto no piensa como yo, es distinto. Es distinto a lo que soy yo. Pero el texto tengo que entenderlo. ¿Qué quiere decir? Como una vez alguien decía, hablando bien, ustedes conocen la parábola del trigo y la cizaña. Hay que dejar que trigo y cizaña crezcan juntos, porque uno al sacar la cizaña puede destruir el trigo. Y alguien que estaba muy apasionado hablando de que había que hacer cosas, dijo, porque hay que sacar la cizaña, si no va a matar al trigo, como dice el Evangelio. Dice exactamente lo contrario de lo que está comentando. Pero ¿cómo no hacer del texto una simple proyección personal? Eso es leer. Sino entender la letra del texto, entenderlo bien. Una operación puramente humana. Segundo, meditar, que es apropiarse personalmente del texto y conectarlo con las vivencias personales, lo que he tratado de decir. Orar, que es permitir que desde lo profundo del corazón surja una palabra dirigida a Dios. Acción de gracias, petición, alabanza o lo que sea. Y contemplar, que no es volarse ni hacer cosas raras, sino que es tener una luz nueva en los ojos. Y de alguna manera sentir una especie de calorcito distinto en el corazón. Y sentir que todo puede ser visto de otro horizonte. La contemplación que está después de la lectura bíblica es que yo, después de leer un texto, salgo con una mirada distinta. Como que levanto la vista del texto, está con los ojos cerrados, y veo las cosas con otros ojos.
La lección divina son estos 4 pasos simplecitos. Entender bien el texto, aplicarlo a la vida personal, ser capaz de hacerlo petición a Dios y decir, Señor, ayúdame a ver las cosas de otra manera, ayúdame a cambiar, a entender mejor. Un segundo método que quiero hacerle propaganda, que es menos conocido quizás, aunque está en el catecismo de la iglesia, en los números 115 y 118, que es el método llamado los 4 sentidos. Primero, el sentido literal. Quiere entender bien el texto, en su objetividad, el lenguaje, las épocas, las culturas, es leer y entender bien. Sentido alegórico, quiere preguntarse qué me dice el texto de Dios, qué me invita a creer. Y finalmente, descubrir cómo detrás del texto está Jesús. Jesús que es el fondo de toda la esperanza humana. Tercero, qué cosas me pide el texto que toque en mi vida, qué cosas me invita a cambiar. Cuando uno lee un texto, por ejemplo, salía delante la parábola del juicio final de Mateo 25, texto que conocemos bien. Típica pregunta, a ver, tratemos de meditar este texto. Este texto nos pide que cuidemos a los desamparados. De acuerdo, pero no hemos saltado comprender bien el texto, y no hemos saltado qué me dice el texto de Dios. No solo de qué debo hacer yo, sino de Dios en primer lugar. El texto me anuncia una característica de Dios. Porque está esa característica, yo tengo que actuar de determinadas maneras. Y por último, un texto anagógico, un sentido anagógico que es un sentido de un horizonte de esperanza. ¿Qué horizonte de esperanza surge del texto? ¿Qué me dice esto sobre el sentido último del ser humano y del mundo? ¿Qué me dice como meta, como horizonte trascendente? Cuando el texto de Mateo 25 me dice que cuidar del desamparado y el enfermo, ¿qué me dice como cosa final? Que no habrá desamparados ni enfermos porque nos cuidaremos todos permanentemente. Ese es el sentido último de la historia. No es que cuando hay un pobre yo lo cuide, sino que ojalá no haya pobres, porque todos nos cuidemos diariamente y tengamos todo puesto en común. Los 4 sentidos son simples, pero son bonitos de trabajar también y de trabajar pastoralmente. Entendamos el texto, veamos qué nos dice sobre la acción de Dios, veamos qué nos pide y veamos qué esperanza nos anuncia. ¿Cuál sería el sueño de esperanza que está detrás del texto? Y tercero, un método que me parece que puede ser interesante es la composición del lugar, o la imaginería, como se dice más modernamente. Un método apropiado para textos narrativos, que supone usar la imaginación, que es meterse en la escena narrada, meterse en la figura que está narrada, en la historia, y hacer hablar a los personajes, más allá del texto. Ya que estábamos recientemente celebrando la Epifanía, bueno, llegan los Reyes Magos a Belén. ¿Qué le dicen los Reyes a María? ¿Qué le comenta José cuando ven estos personajes? Hagámoslos hablar. ¿Qué dice María a los Reyes? ¿Qué le comenta después a José? ¿Los 3 reyes dicen lo mismo? ¿Hay un portavoz de los 3? ¿O cada uno dice una cosa distinta? Imaginémonos los sentimientos de los personajes. Tan felices parece porque han podido llegar, pero ¿qué sentimiento los trae? ¿Es lo que esperaban? ¿Encontrar un niñito en un pesebre? ¿O esperaban otra cosa? Darle identidad y actitud a los personajes menores. La gente del pueblo que ciertamente salió a ver estos personajes que llegaban, ¿qué pensaban? Los curiosos que hay en todo lugar, ¿qué pensaban? Los niños que daban vuelta alrededor, ¿qué decían? Imaginarse el ambiente global del texto. Lo mismo se puede hacer también escenificando un texto, si es con un grupo. Son 3 métodos que a mí me parece que son útiles, están bastante conocidos, por eso los planteo muy sumariamente. Los 3 ayudan bien a entender mejor la Biblia, a ser la fuente de espiritualidad. La lección divina con sus 4 pasos, los 4 sentidos, y esta cosa era la imaginería. Hacer jugar los textos, hacer hablar los personajes. Imaginarse los lugares. ¿Cómo imagino yo el pesebre? ¿De qué color lo veo? ¿Con qué olores tiene? ¿Qué luz tiene? ¿Hay animales? ¿Qué animales hay? Todo eso me hace entrar en la escena narrada y me ayuda a llenarla de vida. Finalmente, con esa imagen final,
Es decir, que la Biblia me florezca. Ese es el tema de leer bien la Biblia. Yo abriendo las páginas de la Biblia se viene de flores distintas, de plantas, de pajaritos, de vida. Si la letra se queda como letra muerta, se va a morir. Y yo no voy a entender la Biblia. Si la Biblia me florece, eso va a ser vida para mí. Bien, hasta ahí lo que quería plantearles. No sé si ha sido claro, nos quedan unos 10 minutitos. Si podemos reaccionar, comentar, agregar cosas, discrepar de algún asunto, preguntar algún puntito. Hagamos un diálogo que con más ojos y más miradas se escuchan mejor las cosas. ¿Aló? Sí, ¿Me oye? Padre Eduardo, sí, ¿me oye? sí, perfecto, ¿Sabe Jaime. que, ya, padre, ¿sabe lo que quedé yo pegado en la pregunta que usted hizo? Ya, Porque no quedé conforme con la respuesta que dieron, no sé, en mi forma de pensar, ¿no? Yo pienso que como diácono, voy a leer textualmente la pregunta que usted hizo. ¿Cómo hacer que la palabra de Dios sea la fuente más original y fundamental en la espiritualidad del diácono? Yo pienso que lo más fundamental en nosotros es ser asiduos a la palabra de Dios, o sea, leerla constantemente, estudiarla constantemente. Ojalá entenderla para poder hacernos partícipe también, que es tan importante, a la misa diaria, ojalá, a la Sagrada Comunión y indudablemente a lo que es lo más importante, la confesión. Pienso yo que para poder llegar a la profundidad y comprender la palabra de Dios, tenemos que aprenderla y estudiarla como corresponde. Usted decía algo muy cierto. No sacamos nada cuando llegamos a hacer cosas muy bonitas si no entendemos lo que vamos a decir ni vamos a hablar porque no la comprendemos. No sé si estoy bien o estoy mal. de acuerdo. Yo creo que lo que usted Muchas nos gracias, plantea padre. es decir, hay una vida cristiana que reforzar y todo diácono y todo creyente tenemos que reforzar la vida cristiana, que es un punto básico de leer la Biblia como usted lo plantea. Yo le insinuaba además que la lean desde el enfoque del servicio. ¿Cómo descubrir que el servicio es la clave de la lectura de la Biblia para un diácono? Porque si ustedes son sacramento de una experiencia de servicio como clave de la Biblia, como clave del ministerio cristiano. Así como ustedes nos ayudan a entender el servicio con ojos nuevos. Porque ¿cuál es el problema de la iglesia? Que se ha puesto como centro en un cierto conferencista, no como servidora. Nos han llegado palos por todas partes y hemos aprendido que somos débiles. Y si débiles, entonces no vamos a poder servir, o débiles podemos servir mejor. No sé si a ustedes les impresionan, pero a mí mucho de repente, esos hogares de ancianos donde un abuelito que apenas se mueve ayuda a caminar a una abuelita que apenas se mueve también. Los dos son un desastre, pero entre los dos se afirman y logran caminar. Cuando uno dice si hay un chiquillo joven que toma al abuelito y lo hace caminar, sería mucho más fácil. Y a veces nos gustaría ser una persona llena de vitalidad, de poder anunciar las cosas con toda claridad. Pero quizás somos frágiles, tenemos que hacerlo con poquito, pero con poquito se puede. Si el servicio, si el amor por el servicio es lo que está de base de todo. Como clave interpretativa. ¿Ustedes se acuerdan del primer milagro de Jesús en el Evangelio de San Marcos? No, esta es como una pregunta complicada. El primer milagro de Jesús en San Marcos es la sanación de la suegra de Pedro. Un milagro que le costó caro a Jesús, como dicen después, las malas lenguas. La curación de la suegra de Pedro. ¿Y qué hace la suegra de Pedro cuando se levanta de la cama? Se levanta y se pone a servirlo. Marcos nos dice con toda claridad, el principio, el gran cambio que Jesús nos hace es que nos pone al servicio de los demás. Nos toma de la mano, nos saca nuestra enfermedad y nos pone al servicio. Pues a la suegra no le dijeron, ahora que estás sanita, siéntate acá, cuéntale a los vecinos qué te pasaba. Yo que se pone a servir. Y servir como haría una señora de una casa, que es traer algo de comida, ordenar las cosas, no sé. ¿Tiene algo más que se quiera comentar, aportar? Sí, Ibar.
Sí, hola, mira, yo me tengo que retirar en 5 minutos, así que estaba ansioso por querer intervenir, pero ahí en el chat puse algunos aportes, digamos. Yo creo que una lectio divina, una vida de oración bien hecha, inevitablemente tiene que desencadenar en una experiencia comunitaria, en una experiencia de iglesia, ¿no? Así es. De la misma manera, o sea, el participar diariamente en la Eucaristía, inevitablemente te tiene que llevar, digamos, hacia la comunidad. Por lo tanto, y de ahí lo que conversábamos ayer, que de repente vemos diáconos que somos francotiradores y cosas así, que no nos metemos con nadie, que vivimos nuestro metro cuadrado, digamos, ¿no? Y no nos relacionamos con los demás. Entonces, una experiencia de oración, una lectura divina, inevitablemente te tiene que llevar a la comunidad y a ir experimentando la conversión. Se ha hablado desde Dios se va revelando a cada uno de nosotros en nuestra propia historia. Y vamos descubriendo las formas en que el Señor nos va poniendo al servicio de la comunidad en esta necesidad de alimentarnos de la palabra, ¿no? Y ahí descubrimos nuestra vida vocacional, ¿no? Y ese descubrir esta vida vocacional nos la va planteando el sacerdote, nos la va planteando la misma comunidad, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que por ahí tenemos que tener esa sensibilidad, digamos, para ir descubriendo cómo el Señor va haciendo en nuestra vida la vida de Cristo diácono. Cristo servidor, que es Cristo diácono, como tú dices, que tiene que ser capaz de alimentar a sus hermanos también. Me estaría planteando las cosas, yo pensaba en los pájaros. ¿Se han fijado ustedes cómo alimentan los pájaros a las crías nuevas? La pájara masca un poco lo que ha pillado y se lo da al pajarito nuevo. ¿Cómo nosotros vamos a anunciar la palabra si no la hemos hecho carne nosotros primero? Si no la hemos masticado un poco primero. Eso nos va a llevar a alimentar al otro. No con nuestro alimento, sino con el alimento que nosotros hemos buscado, pero hemos comenzado a digerir parcialmente, por lo menos. Padre. Sí. Padre. Bueno, la palabra de Cristo siempre interpela, o sea, no te deja ahí quieto, te interpela, te mueve, te invita a moverte, tal como usted señalaba con el ejemplo de la suegra de Pedro. Y creo que lo invita al servicio, indudablemente, y en ese servicio también nos invita a desarrollar la empatía con la gente que está, ¿no es cierto?, sufriendo. Si nosotros no somos capaces de desarrollar la empatía, es muy difícil que podamos plasmar bien la palabra del Señor. Yo creo que ahí hay una clave importante en el servicio. Eso quería compartir. Totalmente. Servicio y empatía van de la mano. Una cosa sin otra no funciona. Y una empatía que no sea servicio es puro sentimentalismo nomás. Padre, sí. Cortito, claro, poder entender, bueno, las consecuencias después las podemos conversar, ¿no? Pero lo que usted dice es que la Biblia es como el lente para poder meterse y descubrir a Jesús, ¿no es cierto? Y ese lente para determinar cuál es el mejor, cómo utiliza ese lente, es bueno tener cerca, digo yo, un oculista, ¿no? Y en este caso los oculistas son ustedes, los profesores de Biblia. Yo estaba con ustedes en los cursos de Marcos, ¿no es cierto? Y Mateo. Y claro, la mirada que uno tiene después para poder entender esa Biblia, el lente cambia porque uno adaptó el lente. Cuando uno ha tenido la experiencia de tener un párroco que es profesor de Sagrada Escritura, como Juan Palma también, donde cada cosa te abre los ojos y te obliga a ir descubriendo geografía, lugares, personajes, lo mismo que hizo usted en el curso. Entonces, indudablemente, y los diáconos que tienen conocimiento de Biblia y lo ponen a disposición de los demás, ayuda a que nuestro lente sea cada día mejor. Y si el lente es mejor, vamos a poder entender mejor la Sagrada Escritura, porque a veces uno tiene mucho interés, lee, pero no es llegar y leer. Es que, ¿ah? Entonces, no es llegar y leer, pero tampoco hay que asustarse tanto.
porque el Espíritu nos acompaña en la lectura bíblica. Yo les digo que de verdad, muchas veces en comunidades muy simples, de gente muy poco formada, me he encontrado con comentarios bíblicos espectaculares, comentarios bíblicos agudísimos, que yo no me he imaginado antes, que los he guardado para siempre como comentario. Porque son enfoques que las personas tienen cuando la fe es ardiente, la fe es viva, hay capacidad de mirar. Yo creo que formarse es bueno, es muy útil, y no voy a decir nunca lo contrario. Pero también gente con poca formación de repente tiene una mirada de fe que le lleva a entender las cosas con hondura. Yo padre, quiero darle las gracias. Muy lindo su palabra, lo que nos mostró hoy día, y me hizo recordar a mi abuelita, que ella me enseñó de la lectura bíblica y de para qué la rezaba, para quién iba dirigida, el deseo de ella, el gran deseo de ella. Y estar atenta, desde el silencio, ella estaba siempre atenta de cada uno, tuvo 13 hijos, muchos nietos, pero estaba pendiente y sabía de cada uno, y de personas ajenas aún más. Y Claro. en la vida uno se va encontrando con esas personas, y me tocó también encontrarme con mi esposo y ver también que él está siempre atento a los demás, y que el diaconado ha sido un servicio de entrega, de ayudar, pero lo más valioso que me enseñó mi abuelita, no solamente las lecturas que me las leía, yo tenía después que leérselas a ella porque estaba quedando cieguita, sino que yo en su vida vi reflejada esa palabra. No solamente que me la leyera y me la mostrara, sino que ella la vivía en carne propia. Y eso también me hace, con mi marido, o sea, Mario, que él también hace vida la palabra de Dios para mí, por ejemplo. Qué Así buena que cosa. muchas gracias. Buena abuelita y buen marido, está bueno. Sí. Sí. Padre, Sí. ¿me escucha? Sí, sí. Padre. Mire, yo quisiera, si pudiéramos volver un poco a este ejemplo que usted puso del mozo atento y eficaz, ¿ya? Siempre me ha preocupado el saber, tener limpia la mirada para poder estar atento a descubrir las necesidades de los demás y poder actuar. Y en este caso, por ejemplo, en la Pasión de Cristo, y de tocar los misterios dolorosos, es la única persona que descubre qué hacer por Cristo y tiene el valor de hacerlo, es la Verónica. Los demás se quedan en la situación terrible del Cristo ajusticiado. Yo siempre pensaba que a veces nosotros nos quedamos en la situación difícil de alguien, de verlo, pero a veces no tenemos el valor ni la agudeza para saber cómo hacer y qué hacer oportunamente. Eso siempre yo siento que se presenta como un desafío en el diaconado. O sea, siempre se habla del servicio, de la disposición, y a veces mucho el servicio queda en la parte de liturgia, en la iglesia, pero el poder descubrir y saber ser atento para saber qué hacer, no sé si usted me pudiera aclarar un poco más. Es cierto que usted ha hablado de la palabra, descubrir la palabra y meditar y hacer la carne de la palabra, pero siento que hay que tener como una sensibilidad especial, y eso creo que no sé cómo lograrlo. Muy de acuerdo, la sensibilidad especial se consigue abriendo los ojos a la realidad, mirando sin muchas mediaciones teóricas. Hay un autor alemán, que dice que Jesús tiene una capacidad de mirar a la gente como directamente, mirarla a los ojos, diríamos nosotros. Mirarla sin decir esta persona es no sé qué, de tal clase social, tiene tanto conocimiento, trabajará en tal parte, me cae bien, me cae mal, sino mirar la realidad de la persona en sí mismo, lo más desnudamente posible. Y ahí va a aparecer una mirada nueva que permite descubrir la necesidad de servicio. Es como el mozo, que a mí me gusta como imagen, porque el mozo puede estar, por ejemplo, contratado por un porcentaje de lo que gasten en su mesa. Y un mozo gastador que le venda y les meta más cosas y más cosas y más cosas a los que están, va a ganar más plata, claro. Pero ¿atendió bien a los clientes o no? Atendió su bolsillo. Claro. Aunque era tan servicial en darles cosas. Entonces, ¿cómo estamos atentos a
a cuál es la necesidad real del otro. Ese es el punto, sí. Ese es el punto concreto. Y ahí está la empatía que ha salido al delante, y está la experiencia religiosa profunda como la de las abuelitas. Yo cada vez tengo más admiración por las abuelitas, son las que transmiten la fe con más pureza, justamente porque son más frágiles, están más débiles. No tienen pretensión. Padre Eduardo. Sí. Raúl, conecte su micrófono, está desconectado. Ahí sí. Y con su opinión Ahí sí. vamos cerrando porque estamos ya en la hora. Ok, gracias. Bueno, aprovechar de agradecerle al Padre Eduardo por la exposición, buenísima, y agradezco infinitamente las reflexiones que han salido acá. Ha sido enriquecedor para el espíritu, justamente, ¿verdad? Creo que para mí hay dos cosas que son importantes. Si bien es cierto, la lectura diaria, la oración diaria son alimento espiritual, creo que también es fundamental, en lo personal lo digo, el hacer vida la palabra, en donde estemos, en el día a día, en nuestro trabajo, que siempre hay personas que necesitan o que tienen inquietud de algo, y descubrir en ellos el amor que Jesucristo entregó por nosotros, para nosotros también poder entregarlo de alguna manera, y escuchar a esas personas. Cuando uno escucha, como usted bien lo dijo, muchas veces hay personas que no pueden tener estudios bíblicos, ni de teología, ni mucho menos, pero tienen una espiritualidad tremenda, que a veces a nosotros nos hace falta. Así es. Porque muchas veces nos quedamos tambaleando en la parte espiritual, pero hay personas que sí nos hacen ver con otros ojos las situaciones. Y yo siempre tengo en mi mente el buen samaritano, que es otra cosa que también tenemos que practicar mucho, que es compadecerse. El samaritano se compadeció de quien estaba caído. Y muchas veces nos olvidamos que también tenemos que compadecernos por nosotros mismos y por el otro. Así es, exactamente. Eso. Muy de acuerdo con el planteamiento. Me recordó una cosa, que era una frase que apareció un ratito atrás en el chat, de decir, alguien no puede dar lo que no tiene. Que es una frase importante, pero me pareció en el contexto aplicada a que no puede hablar mucho de la Biblia el que sabe poco de la Biblia. Y yo creo que ahí no es tan cierto. Porque lo esencial de la Biblia es hablar la palabra de Dios. Y eso no me lo va a enseñar ni la información histórica, ni literaria, ni teológica. Creo que eso me lo va a enseñar la comunión de amor que haya entre yo y Dios, que me abre los ojos para leer la palabra distinta. Y en ese sentido, como tú planteabas recién, Raúl, de repente hay gente que está cerca, que tiene poquísima formación, incluso poca práctica cristiana, aparentemente, pero cala profundo en la experiencia de fe. Y eso tenemos que escucharlo nosotros, porque ahí nos va a hablar Dios directamente.